Además de eso, y no contentos con nosotros renunciar al sufrimiento, estamos criando una generación de flojos, de cobardes, a los cuales no les dejamos sufrir, a los cuales les solucionamos la vida, y cuando ustedes y yo, queridos adultos, nos morimos, ellos van directo al suicidio, porque no son capaces de enfrentarse a la primera de las crisis humanas, que es la muerte de los que amamos. Estamos formando una generación que no quiere el sufrimiento, que no quiere que le digan que no quiere que le den una negativa ante sus peticiones, caprichos y berrinches. Estamos formando desde los más pequeños a una generación que no quiere asumir el sufrimiento en su propia vida. Queremos una generación de niños, niñas y jóvenes que tengan moto desde los 5 años para que no tengan que caminar. Queremos una generación de niños y jóvenes que tengan lujos, que tengan teléfonos, que tengan Xbox, que tengan cualquier cantidad de lujos que ustedes y yo no tuvimos, y que por eso tenemos en el corazón algo de temor a Dios. Y por eso nuestros hijos, en lugar de estar esta tarde aquí, tenemos muchos en las cantinas, tenemos muchos en los piques en las motos, tenemos muchos en su casa, acostados, viendo televisión. Porque nosotros mismos hemos formado una generación que no quiere voltear a mirar a ver al Cristo crucificado. Hola hermanos, la paz que solo viene de Dios habita en sus vidas, en sus corazones y permanezca en sus familias para siempre. Escuché este mensaje el fin de semana y me pareció importante traerlo para que juntos lo analicemos, porque este sacerdote nos está hablando de cosas reales, no cosas que están ocurriendo en otras familias, no cosas que están ocurriendo en otros países, no. Cosas que están ocurriendo al interior de nuestras propias familias, en nuestras propias casas. ¿Qué estamos haciendo hoy con la crianza de nuestros hijos? Es muy importante que hagamos una pequeña introspección y que miremos hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo yo como papá? ¿Qué estoy haciendo yo como mamá? ¿Cómo estoy formando a mis hijos? Esta famosa generación de cristal, como la han llamado hoy en día, se está echando a pique por culpa de nosotros mismos, de los padres de familia. En primer lugar, porque hemos estado o nos convencimos que todo lo que yo padecí, todo lo que yo sufrí, mi hijo o mi hija no tiene que sufrirlo, no tiene que padecerlo. Y entonces, desde que incluso los bebés hoy están en el vientre, empezamos a adueñarnos de una serie de ideas, de filosofías completamente erradas que están llevando a nuestra juventud a desenlaces fatales. Una de las razones por las cuales hoy en día ocurren tantos suicidios, especialmente entre los jóvenes, entre los adultos iniciando esta etapa adulta, 20, 30 años, obedece a la frustración personal. ¿Cómo es posible que una niña o que un niño de 14, de 16 años se suicide porque su novio o su novia le dejó? ¿Cómo es posible que un joven se suicide porque su esposa o su novia le dijo que ya no más? ¿Cómo es posible que alguien acceda a este flagelo tan terrible como es el suicidio? Porque se quedó sin trabajo, porque se acabó su matrimonio, su hogar, o simplemente porque el médico le dictaminó una enfermedad dura, una enfermedad quizá terminal. Hemos decidido criar a nuestros hijos sin ningún tipo de exposición al dolor, al sufrimiento, a la frustración. Y eso está llevando hoy en día a que cada día más veamos una estadística mayor en los divorcios. Ya hoy en día se casan las parejas y ante las primeras dificultades, ante las primeras situaciones, cada uno coge por su lado. Muchos de ellos llevándose por delante a sus propios hijos. Lo peor que le puede pasar a un niño, a un joven, a un adolescente, a una criatura que está empezando la vida, es que su papá y su mamá se divorcien, se separen y ahora empiecen para allá, para acá y a jugar con él
o con ella, a llevarlo allí, a que conozca a mi nueva pareja, a que conozca la nueva familia, en fin, una cantidad de cosas a las cuales estamos exponiendo a nuestros hijos. Todo esto empieza, mis queridos hermanos, con la decisión de formar un hogar. Hace algunos años, una mujer no salía de la casa hasta que no llegara el hombre y pidiera su mano, primero para visitarla, permiso para visitarla, para cortejarla, luego pedir su mano formalmente para hacer con ella y formar con ella un hogar y casarse por el vínculo sagrado del sacramento del matrimonio, según como Dios lo ha mandado. Eso hace rato que nos quieren hacer ver, nos quieren hacer entender que es obsoleto. Las cosas de Dios nunca son obsoletas. Las cosas de Dios nunca pasan de moda. El que cambia su forma de pensar es el hombre y adopta nuevas teorías o nuevas corrientes. Hoy en día, cuando una niña llega a formar un hogar, en la mayoría de los casos lo forma porque ya va embarazada. Cuando un joven y una niña se enfrentan a la realidad de un hogar, formalmente, quizá ya ambos han pasado por incluso decenas de parejas. Qué triste es ver la realidad de las relaciones prematrimoniales hoy en día, incluso en la etapa adolescente, 12, 13, 14 años. Qué triste es enterarse de realidades que en los colegios lo que en su momento era una botella para jugar a la botella y al beso robado, hoy en día es para escoger con qué pareja me encierro en la habitación. Y esto lo están haciendo nuestros hijos adolescentes de 13, de 14, de 15 años, en la secundaria, en los colegios, en las casas de sus compañeros. Mamá, papá, ¿sabes tú dónde están tus hijos? ¿Realmente tienes control de hacia dónde salió tu hija, de hacia dónde salió tu hijo? Qué triste es en una esquina ver a una niña, a un niño, incluso con uniforme de colegio, estar ingiriendo sustancias alucinógenas. Qué triste es ver niños que ni siquiera han empezado la vida, que ni siquiera se han empezado a desarrollar, a desempeñar como profesionales, ya con esas tendencias de cambio de sexo, de estas ideologías de género absurdas, y me perdonas la palabra, estúpidas, que nos están vendiendo y que incluso los papás estamos comprando. Escuchaba hace algunas semanas que 2 padres de familia citados a un colegio porque su niña menor de 10 años se enviaba cartas con otra niña manifestándose que se amaban las dos. Esos padres, la respuesta fue que ellos apoyaban a su niña de escasos 7, 8 años en esa tendencia que estaba llevando. ¿Qué es apoyar, papá, mamá? Tú no tienes ni idea. Así como esa niña no tiene ni idea qué es lo que quiere, tú no tienes idea de por qué eres papá o eres mamá. Definitivamente, cuando el hombre más se aparta de Dios, cuando el hombre más se aleja de Dios, más fácil es adoptar estas nuevas tendencias. La nueva era nos está consumiendo. La nueva era y sus corrientes ideológicas absurdas y erradas, retorcidas, pero disfrazadas de buenas, nos está carcomiendo y estamos dañando nuestros hogares. La invitación a partir de esta reflexión del sacerdote de hoy es a eso. Lo primero que tenemos que hacer es enseñarle a nuestros hijos que formar un hogar no es cosa de simplemente un capricho o una ilusión para que después este hogar se desvanezca. Pero con el ejemplo es con la mejor forma como le podemos decir a nuestros hijos. Hoy en día nuestros hijos desafortunadamente se están exponiendo a un hogar completamente distorsionado. Separaciones, agresiones, insultos, consumo de sustancias. Ya es muy común o ya es bastante evidente el consumo de sustancias en papás y mamás que tienen a sus hijos pequeños o incluso adolescentes. ¿Qué crees que puede pasar por la cabeza, por el corazón de un niño que ve a su papá drogado o a su mamá drogada o ebrio a toda hora, alcohólico o alcohólica? ¿Qué crees que puede pasar por la cabeza de un niño o de una niña que ve a su mamá llegar ebria los fines de semana y no está con su papá? O viceversa, ver a su papá llegar ebrio y no está con su mamá. Y esto es un común denominador. ¿Qué crees que puede pasar por la cabeza de un niño que escucha que mamá le encontró a papá cosas que no eran normales en su celular, fotos, pornografía?
La pornografía ha filtrado los matrimonios impresionantemente, tanto hombres como mujeres hoy en día, adictos a la pornografía. Es una forma de vicio. Hogares completamente disfuncionales, hogares de donde se corrió a Dios hace rato. Dios no se aparta de nuestra vida. Nosotros somos los que nos apartamos de Él y lo sacamos de nuestra vida. Hoy en día la familia va a misa como un requisito. Y lo digo como un requisito porque basta ver los domingos. Los hombres ya no se visten o no nos vestimos como hombres para ir a misa. Ahora vamos en short a la misa. Ahora vamos en camiseta, en gorra y ni nos la quitamos. Incluso hasta con gafas oscuras toda la misa y ni te las quitas. Oye, tú no estás en un concierto, tú no estás en un cine para que saques la Coca-Cola, el agua, las papas, las crispetas. Tú estás en el culto de adoración, en el culmen de adoración más grande que tiene el católico, ese encuentro dominical con nuestro amado Dios. A la misa vamos a adorar, a alabar, a darle gracias a Dios. Yo siempre pongo el ejemplo porque imagínate que a ti te llamara Bill Gates a una entrevista personal o Donald Trump porque te van a ofrecer un puesto donde vas a ganar $10,000. ¿Te vas vestido o vestida como ibas a la misa el domingo? Estoy seguro que no. Te llevas una Coca-Cola para mientras estás hablando con Bill Gates o con Donald Trump, te estás tomando la Coca-Cola y masticando chicle y comiendo crispetas. Estoy seguro que no. Te vas a desparramar en la silla de la oficina de Bill Gates o de Donald Trump como estabas desparramado o desparramada en la silla del templo parroquial el domingo. Estoy seguro que no. Llegarás tarde a la cita con Bill Gates o con Donald Trump como llegaste tarde el domingo a la misa. Estoy seguro que no. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Que hemos invertido todo lo que son los niveles de valoración. Y a Dios lo tiramos a un rincón. No importa que vayas a misa, no importa incluso que comulgues. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás sintiendo en el corazón? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos cuando los llevas a la Eucaristía con tu ejemplo? ¿Tú estás en misa contestando chats del celular? ¿O estás en misa y tu celular te está sonando, te está vibrando? ¿Qué concentración tienes? ¿Cómo es eso de que comulgas y comulgas y comulgas pero nunca te confiesas? Estás cometiendo sacrilegio y como lo dice San Pablo, el cuerpo y la sangre de Cristo, que son lo máximo, son la mayor bendición, también pueden ser motivo de nuestra propia condenación. Eso nos puede mandar al infierno, comulgar en pecado mortal. Y si tú fallaste a misa el domingo pasado y fuiste a misa este domingo y comulgaste, ya comulgaste en pecado mortal porque no te confesaste por haber faltado a misa. Tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas. Si faltaste a misa, tienes que confesarte. Toda la semana estuviste mirando fotos de mujeres desnudas a escondidas de tu esposa, mirando pornografía, manejando cosas de doble sentido, escondiendo cosas en tu celular y así pasaste a comulgar el domingo. Estás cometiendo adulterio en el corazón, dice el Señor. La ley de Moisés dice que todo hombre que deja a su mujer y se une a una viuda comete adulterio. Yo les digo que todo hombre que contemple un mal pensamiento con una que no es su mujer ya está cometiendo adulterio en su corazón. Muchos de nosotros somos adúlteros permanentemente y ni siquiera lo reconocemos. ¿Qué me dices de las mentiras? ¿Qué me dices de las mentiras que decimos? Incluso a pesar que esas mentiras se llevan por delante a otras personas a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar o incluso en los grupos de oración, en los grupos pastorales. Somos mentirosos profesionales. Todo eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Todo eso es lo que nuestros hijos están viendo. Recuerda que nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos. Nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos, lo que nosotros les mostramos. ¿De qué nos sirve a nosotros en este momento darle todo a nuestros hijos? Celular, ropa fina, grandes cosas, solamente excitación al ego, solamente vanidad, solamente placer. Si cuando nuestros hijos se enfrenten a la frustración, no van a tener a papá y a mamá para que les digan, mijo, esto es normal, esa es la vida. Esa es la vida. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a los colegios a agredir a los profesores? A agredir a los coordinadores porque se metieron con mi niño o con mi niña, pero resulta de que mi niño o mi niña está metiendo la pata en el colegio.
En nuestra época los papás ni siquiera preguntaban por qué nos habían puesto mala calificación o por qué nos habían bajado en conducta. Automáticamente tomaban acción y nos corregían porque confiaban plenamente en el docente. Hoy en día todo esto de los derechos humanos, de los derechos del niño, no son otra cosa en su mayoría que ideologías que están mal versadas para que todo esto genere distorsión. Por supuesto que hay que cuidar los niños, por supuesto que hay que protegerlos, por supuesto que hay que mirar y velar por la dignidad de ellos, pero no siempre tienen la razón. Un papá o una mamá que se enfrenta a todo el mundo todo el tiempo por sus hijos y lo hace evidente, va a crear simplemente unos hijos prepotentes, groseros, faltos de respeto, como hoy vemos cantidad y cantidad de jóvenes y adultos, incluso profesionales, que ni saludan cuando llegan, que ni se despiden cuando se van, que no ceden el puesto, que primero yo, segundo yo, tercero yo y los demás, no importa. Por ese egoísmo es por el cual los matrimonios se están acabando. Pidámosle hoy a nuestro amado Jesús que por favor nos perdone por todos estos errores que hemos cometido como personas, como parejas, como matrimonios, como familia, y que nos ayude a enmendarnos, que nos ayude a tomar los correctivos, porque algunos de nosotros todavía estamos a tiempo. Si tu hijo tiene 15, 16, 18, 20 años y ya no quiere ir a misa porque tú no lo enseñaste, el trabajo va a ser más duro. No es imposible, pero va a ser más difícil. Pero si tu hijo tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, todavía puedes tomar correctivos, todavía puedes educarlo, enseñarle a respetar a las niñas, enseñarle a respetar a los mayores. Hoy en día los muchachos no respetan a los mayores. ¿Por qué no le pones tareas en tu casa a tus hijos? Oficio físico. Hay papás que incluso hasta las tareas del colegio les hacemos a los hijos. No queremos que ellos se frustren, no queremos que ellos hagan nada y nos asustamos cuando gritan y nos asustamos cuando patalean. Incluso regañamos a la gente que quizá les tomó del pelo y los niños se delicaron. Ay, hay que respetarlos. Olvídate, papá, olvídate, mamá. Eso no es falta de respeto. Una pequeña broma de un adulto a un niño. Deja de ser sobreprotector, deja de ser sobreprotectora, porque esto es lo que tiene nuestra sociedad como la tiene. Profesionales vacíos, huecos, que ante la primer situación de frustración deciden las peores o los peores desenlaces para sus situaciones. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a San José y al Divino Niño Jesús que visiten hoy nuestros hogares. Hagamos un reseteo urgente. Si no sabes, busca ayuda. Vuelve a Dios. Vincúlate más a tu parroquia. Lee la Biblia, el catecismo. Deja de ver tanto Netflix, tanta cosa que no sirve. Aunque en Netflix hay cosas muy buenas. Pero empieza a formarte, empieza a educarte. Lee el catecismo que ni lo has comprado. Y empieza a entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Dice Ana Catalina Emmerich que cuando Felipe fue a buscar a Natanael que estaba allá debajo de la higuera, Natanael se estaba haciendo una pregunta importante. Solito debajo de la higuera, ¿qué querrá Dios de mí? Esa es una pregunta que yo debo hacerme todos los días. ¿Qué querrá Dios de mí como evangelizador? ¿Qué querrá Dios de mí como esposo? ¿Qué querrá Dios de mí como sacerdote? ¿Qué querrá Dios de mí como ama de casa? ¿Qué querrá Dios de mí como estudiante? ¿Qué querrá Dios de mí como músico? ¿Qué querrá Dios de mí como taxista? ¿Qué querrá Dios de mí como gerente? ¿Qué querrá Dios de mí como político al frente de los destinos públicos? ¿Que me los robe todos? ¿O que alcahuetee a los que los están robando porque como me dieron un puesto que me paga muchos millones, mejor me callo y me hago el que no es conmigo? Eso es una forma de complicidad y también me puede condenar al infierno. Votar por corruptos, a alcahuetear o a mangualarse con corruptos, aunque yo no sea corrupto, también me manda a la condenación eterna. Y hoy estamos llenos de corrupción a todo nivel, en el sector público, en el sector privado, en la misma iglesia, en la familia, corrupción por todos lados. Que el Señor te bendiga, que bendiga a tu familia y que te permita a ti y a mí hacer los correctivos necesarios para seguir llevando y guiando nuestras familias tras las huellas del sagrado, del bendito, del verdadero Maestro. Bendiciones.